Bien, ahí ya lo ven. Sí. ¿Lo pones en presentación, Lara? Ahí estamos. Bueno, los vas a tener que ir pasando vos, me parece. ¿Podés? ¿Querés pasarme a mí como anfitrión y yo lo paso? No, está silenciada. ¿Avanzamos? ¡Tachán! Suspenso. No sabemos si Ahí podemos dar voy, la clase. No ahí sabemos voy, si podemos dar la perdón. clase. Espera, que no lo puedo. Dame un segundito. Ahí está. ¿Ahora sí? Vamos, ahí estamos. Bueno, vamos a dar una tecnología ahora que es muy, pero muy, muy poco usada en Argentina. No, poner en presentación. Ahí va. Es muy poco usado en Argentina, pero que tiene una potencialidad muy interesante para poblaciones muy pequeñas y o para industrias. Ahí lo ven, todavía La no. industria, no, todavía no. Está cargando, dice. Ahí está. No sé si me está cargando. Ah, está Ahí cargando. está. Avancemos. Bueno, el, una más, hay una más. El equipo es como si tuviéramos, o sea, es también de bacterias soportadas sobre un relleno, nada más que el relleno acá son discos, por eso se llama biodiscos o reactores de biodiscos. El biodisco está sumergido, eso que ustedes ven ahí es un eje, que o sea, ahora vamos a ver, pero su mayor largo es de 8 metros, que gira muy lentamente y va poniendo las bacterias en contacto sucesivamente con el líquido que está en la batea que está debajo, o sea, sumerge un 40% del disco, y cuando gira las pone en contacto con el aire. O sea que acá no hay una mezcla aire-agua permanente como en el lecho percolador, y el relleno está acostado. Vamos a ver que esto tiene unas cuantas implicancias. Por un lado, parece ser más ineficiente, tiene tiene algunas temáticas como manejar menores cargas que los lechos percoladores, pero su mayor ventaja es su forma de estar colocado, porque nos permite, ahora ver que nos permite tenerlo con una mínima, con un mínimo impacto visual. O sea, no son torres gigantescas, ni de diámetro ni de alto, que vemos por todos lados, sino que pueden estar soterrados. Es una tecnología muy interesante, la vamos a ver muy de pasada, pero es bueno que lo tengan en cuenta porque tal vez algo que para poblaciones pequeñas o barrios se podría dar con total éxito. Funciona muy parecido al hecho percolar en el punto de vista que las bacterias están soportadas sobre el disco y que tengo que airearlas permanentemente. Avanzamos a la siguiente. Los discos son de distintas formas y tamaños, ¿no? Vienen de tamaños muy importantes, de más de 4 metros de diámetro. Están ubicados sobre un eje que como máximo va a tener 8 metros. Si tengo que tener mayor cantidad de superficie, lo que se hace normalmente es este, poner varios biodiscos o en paralelo o en serie. Normalmente se colocan en paralelo para dar la superficie inicial y después en serie cuando necesito varias etapas de tratamiento. Tienen siempre una batea, ahí como vemos ese tiene más de 2 metros de diámetro, y ahí se pueden ver cuatro en paralelo y dos sistemas en serie, o sea, dos módulos en serie con cuatro biodiscos en paralelo. Avanzamos. Los discos se pueden conformar, digamos, como una sola unidad o como que son sectores que se van uniendo, se van poniendo como un sándwich, como un alfajor, nada más que puesto en sectores, y se van armando los biodiscos para darle la superficie que uno desea. Hay de distintos materiales. En Orlando, vos que estás allá en el norte, el que intentó poner esto fue Avellaneda en la segunda planta.
la que quedaba metida dentro del RAID. Después no sé si funcionó o no funcionó, pero ellos habían puesto una tecnología de digestor anaeróbico y biodisco. Desconozco, pero bueno, vamos a averiguar. Le podés preguntar ahí a la gente de Avellaneda, ¿qué pasó con su planta de biodiscos? Avanzá Bueno, a los amigos. a los amigos del otro lado. Acá, como vemos, están bajando un paquete de biodisco que va a ir calzado sobre el eje, seguramente con un manchón que lo va a solidarizar con un motor que lo va a mover. Y al lado, si ustedes pueden ver hacia la izquierda, vemos que están tapados, o sea, yo los puedo tapar. Esto es muy usado en climas muy fríos. ¿Mm? Entonces, en clima muy frío no estoy exponiendo a las nevadas todos los discos y puedo trabajar con mucho más tranquilidad, con una temperatura más adecuada. Igual lo que hace también, bueno, este es otro caso, que es totalmente un módulo hecho en fábrica. O sea, que vengo, lo instalo, le pongo el motor y empieza a andar. Tiene la cuba, tiene los biodiscos adentro y tiene la tapa. ¿Mm? Avanzamos. Acá tenemos uno totalmente enterrado. Lo que se ve a la izquierda son sedimentadores laminares o lamelares, o de pared inclinada de 45 a 50 grados. Ahí vemos tres discos. O sea, evidentemente es un efluente pequeño, porque con una sola batería de discos va a poder andar. Como está puesto ahí, evidentemente el líquido avanza del lado derecho de la imagen hacia el lado izquierdo. Va pasando por una cuba y sería una cuba con tres etapas. Cada disco, cada paquete de disco es una de las etapas. O sea que esas son tres etapas donde el líquido va circulando en forma longitudinal hacia los decantadores de derecha a izquierda, mientras que los discos van girando y van poniendo en contacto el líquido, el efluente, con las bacterias y el aire. En la medida que el líquido avanza, avanza cada vez más tratado, como un flujo pistón. No sé si se entiende cómo es el formato del flujo. O sea, el flujo va a ser longitudinal o transversal a los discos. Y los discos van girando en la medida que el flujo va avanzando en el sentido del eje de los discos. ¿Mm? Si quiero tener, vuelvo un poquito, si quisiera tener otra batería en paralelo o en serie, saldría de la punta de una de las puntas y volvería a entrar en la otra punta, otra vez a atravesar toda la batería. ¿Mm? Bueno, esto es particularmente, a ver si vos que estabas la otra vez preocupado por las pequeñas poblaciones y sistemas, digamos, de baja cantidad de energía. Este tiene baja cantidad de energía, por más que tiene un motor, gira muy lentamente con un motor reductor y la cantidad de energía consumida es muy baja. Tiene muy poco impacto visual y es muy fácil operarlo. Diríase que es más fácil de operar que un lecho percolador. Entonces es una alternativa para pequeñas poblaciones que tiene ventaja frente a un barro activado, frente a lechos percoladores, y ni que hablar si esa localidad no tiene superficie para hacer lagunas. ¿Mm? Avancemos. Bueno, ventaja, no requiere personal especializado, lo único que tenemos que tener es alguien que pueda manejar el mantenimiento del motorreductor, es prácticamente lo único que hay, y las válvulas. El líquido puede llegar prácticamente por gravedad, por la conducción, por la cloaca y ya ponerse en contacto después de las rejas, desarenador, rejas, desarenador y ya directamente pasar a los biodiscos y de ahí al sedimentador secundario prácticamente. Podría tener un sedimentador inicial, normalmente con las rejas en este tipo de sistemas, con las rejas es suficiente. O sea, sufren un poco menos las obstrucciones que los lechos percoladores, porque acá tengo el disco que va girando y va saliendo del líquido permanentemente y tengo hasta la posibilidad acá, Orlando que preguntaste, acá lo puedo lavar de cualquier forma los biodiscos. Los paros, los manguereos, o sea, yo puedo acceder al espacio entre disco y disco. Así que puedo trabajar tranquilamente, no tiene problema de obstrucciones. El líquido va a avanzar, así que normalmente no lleva un sedimentador en la cabeza, sino que lleva un tamiz para sacar los materiales gruesos y después pasamos al biodisco. Y del biodisco pasamos al alimentador secundario.
No es necesario controlar oxígeno, no hay forma de que no tenga oxígeno acá, porque cada vez que el disco sale de la batea, se pone en contacto con el oxígeno. O sea, no hay forma de que se obstruya. Y si se obstruye por crecimiento de película, yo levanto la tapa y puedo acceder para manguerear entre la superficie de los discos y producir el desprendimiento de película. Ausencia de ruido, o sea, un motorreductor muy lento, o sea que el ruido es mínimo. No existen olores porque es aeróbico. Tiene menor dimensión y coste que, por ejemplo, un lecho percolador, aunque trabaja en realidad no se usa para el mismo tipo de fluente, o sea, la misma cantidad. Para una ciudad grande no podría usar esto porque sí me aumentaría la inversión frente a un lecho percolador. Tiene rendimiento estable frente al frío porque lo puedo tapar, entonces no está tan expuesto. El coste energético es solamente del motorreductor y no es necesario recircular fango al igual que en un lecho percolador. En eso se comporta igual. O sea, no hace falta recircular fango porque en realidad está adherido a las películas en los discos. Como inconveniente es que tiene una inversión inicial importante y la necesidad de tener un material soporte, que yo creo que es lo más difícil, lo que ha hecho que Argentina no avance en esta tecnología, porque arrancaríamos comprándolo en el exterior por falta de desarrollo local. De todas maneras, si uno ve los tipos de discos que hay, digamos, en PRFB, poliestireno, lo único que hay que hacer es hacer las matrices y después ponerse a hacer discos, como por ejemplo el de los discos por sectores circulares, que son mucho más fáciles de hacer con una matriz, ir armando los paquetes de discos. Así que la falta, digamos, de desarrollo de estos equipos en Argentina está medio asociado a la falta de innovación, o diría algo más, corregime a ver si me equivoco, sería a la falta de inversión en plantas depuradoras, porque en realidad, ¿quién invertiría en hacer una matriz y nadie se lo va a comprar? O sea, si Tal no hay cual. planta depuradora, Salvo que el Estado se asocie podría en el ser. proyecto. ¿Cómo lo ves vos, Abel, para pequeñas localidades frente a los barros activados que viste que han puesto? Está bien, pero ¿cuál sería más o menos el margen de población? Ahora lo vamos a ver, pero más o menos hasta unos 50.000 habitantes casi. Ah, entonces sí, interesante. Sí, yo te hablo de poblaciones, si tuviera que pensar en una población de más de 20.000, pensaría en lechos percoladores, por ahí 20.000, 40.000. Pero si yo no tengo para hacer lagunas y localidades de 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, esto es ideal. Además, Sí, podés tener baterías que asociar empresas que quieran que se le trate el líquido y asociar baterías a la par. sí, en realidad es la mayor cantidad de localidades que están sin servicio de este tipo. Correcto. Mucho por falta de terrenos. Interesante, Soldini había hecho una experiencia, no sé si funcionó, y la otra experiencia hecha por el mismo ingeniero era la de Avellaneda. No sé, yo no tuve después datos si esos equipos están en marcha. Lo que tenían asociado era un equipo anaeróbico que vamos a ver después, un equipo tipo USB anaeróbico y a la salida del anaeróbico el biodisco. Lo que Yo le permitía. podría, yo voy a tratar de averiguar lo de Avellaneda porque tengo un compañero, un ingeniero que se recibió haciendo el proyecto de biodiscos que es de Avellaneda él, y lo hizo para la ciudad, así que entiendo que tenía datos y vive allá, así que me imagino que debe saber si lo están usando o no. Así que para el jueves voy a averiguar eso. La que puede saber algo, si no Orlando, es nuestra amiga Samar, ahí de Avellaneda. No te va a hablar Ella lo nada. sabe todo, siempre. Ella lo sabe todo. Sí, sí, sí. Agua, cloaca, luz eléctrica, energía, todo. Y Tenés que preparar la oreja nomás, un si no le tiempo puede Sí, largo. tal preguntar cual. a la mujer del intendente de Avellaneda, que era alumna mía en la UCA, así que ingeniera ambiental, la debe saber, está diciendo. ¿De cuál? ¿Del actual? Sí, del ¿O actual. del...? Ajá. No, Nire.
No, no, la Ajá. doctora. Vamos a Bueno, averiguar. averigüe. Araceli por su lado, yo averiguo por el mío. Exacto. Es interesante saber porque incluso sería un lugar hasta para visitar si es que lo logramos poner en marcha. Yo no, la verdad no supe. Cuando con Abel estábamos en el ministerio era una planta que no queríamos porque está metida en el medio del río. Así que era una planta que no queríamos. Me parece que sigue igual. Y igual en el medio del río. Y bueno, el lugar, la tecnología no estaba mala, defectuoso era el lugar. Pero bueno, creo que el dueño del lugar era el senador, así que no vamos a decir nada. Bueno, avancemos. Hay algunos datos que ahí tenés lo que vos te interesa más, Abel, para el cálculo. O sea, la carga orgánica son hasta 0,15 kilos por metro cuadrado. 0,15 kilos por metro cuadrado, o sea, pensemos que si una localidad que sea de 10.000 habitantes, una localidad de 10.000 habitantes son 45 gramos por habitante por día. O sea que si tenemos 10.000 habitantes, vamos a hacer rápido, 10.000 habitantes por 45 gramos, 450 kilos. son 450 kilos, dividido punto 15, nos daría 3.000 metros cuadrados de superficie. Como estos son de alta superficie, digamos, cada disco tiene una superficie específica muy alta, pienso que no es algo difícil de lograr 3.000 metros cuadrados. Estamos hablando de una primera etapa. Igual tiene eficiencias de altas, de 80-90%. El tiempo de retención por etapa es de 0,5 horas más o menos. Y acá toma, digamos, tres etapas o más. Entonces da entre 1,5 y 3 horas total de tiempo de residencia, que es bajo comparado con una laguna que son días, ¿no? Estamos hablando de horas de tiempo de residencia total. Diámetro máximo de los discos, 3,60 metros. No sé si hay uno de superficie específica, no lo veo ahí, pero bueno. La sumergencia, o sea, la batea tiene que cubrir un 40% del diámetro del disco. La superficie útil es 90-95% del disco, porque prácticamente lo único que no queda disponible del disco es lo que está agarrado en el eje. Todo el resto es superficie específica y normalmente de ambos lados. O sea, ambas caras son superficie específica. Bueno, hay algunos datos, la producción de fango es muy baja. Y esto que está acá baja, la velocidad ascendente, digamos, del decantador secundario, es la velocidad máxima que le puedo dar para calcular ese dementador secundario. O sea, yo tengo que evaluar si ustedes ven esa metro cúbico sobre metro cuadrado, una velocidad, eso es metro por día. Es un ascenso, entonces se calcula la superficie del decantador secundario. Avancemos. Acá tenemos, de acuerdo a la carga hidráulica que yo le aplique, en metros cúbicos por metro cuadrado, la eliminación puede llegar con concentraciones bajas a tener, digamos, más de un 90% de eficiencia con carga hidráulica de 0,1. Y van a ir cayendo no sé si se ven, Araceli, vos la manejás. La curva lo que me muestra es que en la medida que yo aumento la cantidad de metros cúbicos por metro cuadrado por día, eso quiere decir que le aplico más caudal, obviamente la eficiencia va cayendo. Yo tendría que manejarme para que esto rinda en eficiencias del 75% para arriba. Lo que mostraría que la última curva, que es de una concentración alta de DBO, haría que esto tuviera eficiencias bajas. Entonces tengo que trabajar más arriba. Avanzar. Bueno, la eficiencia de remoción remueve entre el 75 y el 95% de los sólidos suspendidos, lo cual es altísimo, y la DBO entre un 80-90%. Remueve también nitrógeno, o sea que si yo en las mismas etapas, o sea, aumento el tiempo de residencia agregando biodiscos, puedo llegar a la nitrificación del efluente. Y podría ver si no agrego una etapa de desnitrificación para bajar como es la presencia de nitrógeno en el efluente final. Pero bueno, me permite, digamos, tener
en un lugar reducido, con baja energía, con bajos recursos humanos y bajo espacio, parámetros de diseño o parámetros de remoción de contaminantes muy altos. ¿Mm? Esto en Europa, por ejemplo, para los resorts, ¿cómo se dicen? Resorts all inclusive, ¿eh? Son especiales. Hoteles 5 estrellas, supermercado, todo lo que necesite que esté escondido. O sea, que esto no se vea, pero que necesitan tratamiento, es lo ideal. ¿Mm? Entonces, cuando se dice que yo no trato porque no tengo superficie, yo no trato, en realidad no trato porque no quiero gastar plata. Lo ideal sería no tener que tratar porque no tengo efluente. Ahora, si tengo efluente y no pienso reducirlo, esto ofrece una alternativa de bajo costo. Lo único que tiene es un costo de inversión interesante y el mayor problema en Argentina es su baja disponibilidad en el mercado local. Pero podríamos ir a verlo a Alemania, Holanda, alguno de esos, se arma un viaje y lo vemos. Lo vemos por allá y va a estar todo bueno. O a Cancún, alguno de esos. Podríamos buscar en Cancún algunos. Había unos que estaban en unos hoteles cuando estaba viendo los. Sí hay representantes locales de estos equipos. ¿Mm? Serviur, que vende equipamiento tamizado y todo eso, es representante de este tipo de equipos. Me acuerdo de los folletos, tenían unos hoteles 5 estrellas muy interesantes para visitar. El hotel, no sé si la planta era buena. Bueno, ¿qué anomalías podríamos tener? Pérdida de biomasa. Para todo lo que fuimos viendo, ¿qué ocasionaría una pérdida de biomasa? Acá piensen que no, el flujo de líquido va atravesando los discos. No hay un flujo, digamos, cortante que pudiera arrancar la película de los discos, como podía pasar en un lecho percolador, que si yo excedo el caudal, lo que hago es barrer la película. Acá como la película se mueve en forma perpendicular al sentido de avance del líquido. No sé si se entiende cómo avanza el líquido. Díganme si no entienden cómo avanza. ¿Mm? Sé Yo que digo, yo estaba buscando videos porque no me bueno, daba bien la pensemos, idea. ¿vieron los bebederos de vacas? Sí. Que es como un medio tacho. Bueno, es lo mismo, es un bebedero de vaca donde adentro le pongo un disco y lo hago girar. En un Ah, eje bien. lleno de discos y lo hago girar adentro de la batea. Bárbaro. Por una punta del bebedero entra el efluente crudo y por la otra punta sale el efluente tratado. O sea, el tiempo, la media hora que tarda en cruzar los 8 metros de largo que tiene el eje, va a tratar todo el líquido. Si necesito más tratamiento, tengo que hacerlo volver y entrar en otros 8 metros para volverlo a tratar. O sea, para bajar tal vez un 50% en el primero, o un 60% en el segundo y lograr el 80-90% de eficiencia. Claro, por eso se hace con poca gente, porque imagínate No hay un buen nada para hacer caudal. ahí. Mirarlo no, mirarlo dar Ujú. vueltas, digamos. Así que no hay prácticamente nada para hacer. No, o sea, el efluente yo no lo tengo que subir, no lo tengo que regar, no tengo falso fondo. O sea, hay hasta menos estructuras y menos probabilidad de roturas que en un lecho percolador. Los rodamientos por los cuales se gira el eje central están fuera del líquido, porque el líquido se sumerge, o sea, el disco se sumerge 40%. Y en el límite, en el 50%, o sea, sería en el eje central, están los rodamientos, o sea que no tocan el líquido. No, está Si bueno. están Sí. suficientemente bloqueados, no hay agua en los rodamientos. O sea, si tenés para invertir, es lo mejor. Bueno, necesitas gente capaz, o Claro, tiempo. lo que hay que ver es el tema que maneja menor carga orgánica que un lecho percolador. Entonces, cuando la ciudad se te vuelve grande, esto sería como antieconómico. Las baterías serían enormes. Igual vuelvo a decir, para población hasta 10.000, 20.000 habitantes que no tienen superficie para poner lagunas, esto es una alternativa superadora a la del barro activado. La diferencia del barro activado es, en principio, es que no tenés relleno, es una batea a la que le pongo oxígeno. Todo nuestro sistema de saneamiento, todos nuestros ingenieros, vendedores de equipo, te venden los sopladores, los difusores, la cuba, las válvulas, las bombas y los caños. Y te lo diseñan. Entonces no hay
no hay riesgo, no hay riesgo porque hay mucho conocimiento. En esta tecnología tampoco hay riesgo porque en realidad es sumamente sencilla, pero no tengo un sistema armado para vendérmelo. No puedo ir al supermercado a comprarlo. Ese es uno de los problemas. Tendría que hacerlo a través de Europa, tal vez, o fabricarlo acá. Los dos que se fabricaron acá, de que los que conocí yo que se fabricaron, debe haber más, no tengo datos de su funcionamiento. Bueno, la pérdida de biomasa en esto, que no tengo posibilidad de que se desprenda por, ni por anaerobiosis, porque no puede haber anaerobiosis, es imposible, porque el aire lo tengo arriba, ni por un flujo cortante que me desprenda la película. La única posibilidad de pérdida de biomasa sería la entrada de un tóxico que mate las bacterias. O sea, prácticamente en este aspecto es mucho más estable que un lecho percolador. El desarrollo de una biomasa rápida, o sea, o sea, en realidad sería el desarrollo rápido de biomasa, está escrito, lo escribí al revés, ¿eh? Es el desarrollo rápido de biomasa, se podría dar si yo estoy haciendo pasar un líquido muy concentrado. Entonces las bacterias se encuentran con mucho morfi, hay oxígeno suficiente, se desarrollan muchísimo. Cuando se desarrollen mucho, van a tocar, digamos, la que se desarrolla en la cara de un disco, se toca con la que se desarrolla en la cara del otro. Y termino tapando el disco. O sea que el desarrollo extremadamente rápido podría, digamos, generar ahí una condición de no aireación. Entonces lo que tengo que hacer es limpiarlo. Si quisiera una evolución total y yo le pongo arriba, ¿podemos volver a uno de los discos, el que estaba enterrado? Voy a recurrir a tu magia con el dedo. Si yo arriba del lomo de esos discos, arriba, arriba es en forma longitudinal como el eje, pusiera un caño lleno de aspersores, podría lavar la película. Pongo un caño, dos caños, tres caños y puedo hacer, digamos, si quiero, voy a desprender película y podría mandar agua a presión y desprendo la película que tengo sin necesidad de ir con una manguera. Muy bien, así, exactamente, ahí está la lluvia. Desprendemos la película. O sea que hasta podríamos automatizar eso de cada tanto desprendo un poco de película. Y entonces le hago una lluvia arriba de los discos. Compremos uno, a ver, así podemos saber. Compramos unos pilotos, a ver, ponemos una localidad chiquitita. Y bueno, la localidad la Probando. tenemos. ¿Eh? La localidad la tenemos. Listo. Vamos, vamos. Pero esa localidad no tiene laguna. No tiene lagunas. No, no, la de San Jerónimo del Sauce. Oh, pero claro, con mi amigo Daniel. Sí, sería ideal para eso, ¿sabes? Sería ideal. Y sacamos datos. Me parece una experiencia piloto para sacar datos y desarrollar otros equipos. Claro, claro. Tenemos un productor de piezas especiales en PRFB en Esperanza que hace lo que vos quieras. No es barato, el único problema. Porque no es barato. Pero bueno, podemos convencer que vamos a comprar muchos discos. Bueno, disminución de la eficiencia de la depuración se podría dar si tengo desprendimiento de biomasa, si tengo gran desarrollo y no aereo bien, o la entrada de tóxico, pero la eficiencia de la depuración no está condicionada a otros factores. Avanzamos. Mantenimiento, puesta en marcha adecuada, lo que requiere, digamos, ir para ponerlo en marcha, como la película no va a tener, perdón, los discos no van a tener película, al principio tal vez tenga que recircular líquido para que se vaya desarrollando la película. O sea, no es que el líquido va a entrar y salir apenas lo ponga en marcha. Normalmente estos aeróbicos pueden llevar unos 15 días para ponerse en marcha. Piensen que una laguna puede llevar 3 meses o 4. O sea que tampoco es una pavada. Lo que pasa es que la laguna también tarda mucho en llenarse. Acá pasa el líquido de entrada. Entonces lo que puedo hacer es recircular líquido para mantenerlo con una gran cantidad hasta que pueda empezar a pasar el líquido y salga tratado. Bueno, lo que dice, justamente aplicar recirculación al principio. No estaba leyendo. Bueno, el control visual diario y seguramente lo que sigue es el mantenimiento. Bueno, estaría faltando algo ahí.
porque el mantenimiento esencial de acá es la lubricación de los rodamientos y del motorreductor. Si eso se para, sí estoy jodido. Lo que tengo que incluso hasta es fácil acceder al motorreductor, o sea, ni siquiera tengo un inconveniente para acceder a un motorreductor. Esto es lo que lo hace tan interesante. Avancemos. Bueno, ahí vemos un equipo, tiene un canal de desbaste, o sea, el canal que tiene desarenador tamiz. Después pasamos a una decantación primaria. De la decantación primaria pasamos líquido a los biodiscos, o sea, a la izquierda, a los biodiscos a la izquierda. Y los barros biológicos que salen del secundario, que pasa al secundario que está acá abajo, junto con los primarios van al espesador de fango y de ahí al digestor. O sea, una planta que podría ser, bueno, ahí tiene, en este caso tiene los dos decantadores, primario y secundario. Avancemos. Y los discos, ahí lo que vemos, perdón, volvemos un segundito. Lo que vemos ahí, cuando yo los pongo de esa forma, podrían estar los tres en paralelo. O sea, yo ingreso a los tres ejes en paralelo. Divido mi efluente en tres e ingreso a las tres líneas. Esto lo que me permite es no hacer baterías de más de 8 metros de largo. Vamos al siguiente. Bueno, acá está la plantita completa. No sé si alcanzan a ver bien, lo van a ver cuando lo tengan. Ahí habla de una cascada de dos biodiscos. Ahí ya no están en paralelo, sino en serie. Entro primero en una batería y después entro a la segunda, con lo cual aumento la eficiencia. Tengo primero toda la etapa de rejas, desarenado, cámara partidora, después paso a decantador secundario y tengo la extracción de lodo y desaguado y todos los líquidos vuelven al tratamiento de la cámara inicial. Bueno, esta plantita es una plantita que viene en contenedores directamente. O sea, en contenedores vienen el tamiz, el biodisco que va y el decantador secundario. O sea, todo viene, bueno, ahí hay dos para dos biodiscos. Es una planta totalmente compacta que puedo meter en un contenedor si quiero y meterla en una localidad y que funcione desde ahí. O sea, bombeo a la primera reja y de ahí en más va por gravedad. ¿Seguí? Bueno, ahí tenemos el tamiz rotativo, que es la parte preliminar, y el clarificador es un decantador de placas inclinadas. El disco con su motorreductor. Bueno, y ahí paramos un poquito. Bueno, esta entonces es una tecnología que, te vuelvo a decir, no tiene mucho uso en Argentina por distintas razones, pero que valía la pena mostrarla porque me permite, digamos, también avisorar, digamos, hacia localidades que parece que estuviéramos condenados a que si no hacemos laguna no podemos hacer otra cosa y si no compramos barro activado que después nos pueden pagar la factura de la luz. Bueno, esto es justamente lo que me resuelve ambos problemas. Más el tema de el olor. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos y empezamos con un tema nuevo que es barro activado. Vamos a seguir con sistemas. Andá parando cuando yo te diga, ahora sí puedo Dale. explicarlo. Vamos a ver un equipo, digamos, tipo familiar o pequeña industria, que obviamente podemos escalarlo en tamaño para localidades, pero tiene todos los elementos. Entonces estaba interesante para verlo. Un equipo totalmente compacto. Lo vamos a ir viendo ahora, o sea, ponerlo por andar, arranquémoslo. Bueno, como vemos ahí, el equipo tiene varios módulos. Vamos a ver que el primer módulo, fíjense, la primera cámara la va a dividir en dos. La primera cámara está dividida en dos en forma longitudinal. Una es el desgrasador y sedimentador, el otro es el afino del sedimentador. Pues van a ver que aparece, digamos, primero una reja al principio y después aparece el módulo completo. Bueno, habla de la excavación, de ponerle áridos para que se asiente perfectamente el plástico, digamos, no se rompa, o sea, la grava de nivelación. Y ahí aparece el primer conducto, pararlo un poquito ahí. Lo que tenemos es a la izquierda, sería la reja. Ahora vamos a ver que ahí tiene un tamiz o reja,
Después viene el equipo, pedazo, lo que tiene hasta la costura y hasta la costeleta, ¿Ven es, mi cursor? ¿Se ve cuando sí, señalo? sí se ve. Bien. Ahí está el desgrasador y el sedimentador. Después pasa a los biodiscos con tres discos, como si fueran tres etapas. Y en el último, en el anteúltimo, perdón, tiene el sedimentador secundario, laminar, no en el último, y una pequeña estacioncita de bombeo. Y lo que tiene a la derecha arriba es el tratamiento terciario, que acá en el equipo nosotros no le vamos a dar mucha bolilla, porque habla de eliminación de sólidos pequeños, y de otras cosas. Nosotros ahí podemos poner lo que sería la desinfección, o sea, la cloración directamente ahí. ¿Mm? Se hace andar y vamos a ir viendo cómo se empieza a ingresar el líquido. Lo primero que van a ver es la trampa de sólidos. ¿Mm? Tenemos la reja ahí inclinada. Entran los líquidos, obviamente los sólidos van a quedar a un lado. Esto es muy rudimentario, pero está bueno para verlo, digamos, hay que sacar la reja, limpiarla. Se puede poner una reja automática, o sea, le podemos dar el tamaño y la complejidad que querramos. Después de ahí pasa a los dos primeros compartimientos. En el primero, que sería el que está al lado de atrás, se va a producir la decantación de los sólidos y la separación de las grasas. El líquido a la altura media entre grasas y sólido, parar un poquito ahí, poner el cursor entre medio, digamos, de la grasa y el sólido, hay un tubo que viene hacia adelante. O sea, vamos a sacar líquido por debajo del sobrenadante. O bien tendría una T, saldría para el lado de adelante con una T para evitar la entrada de grasas para el lado de adelante. Pasa a seguir. Ahí tenemos la salida hacia el lado de adelante, los discos ya están girando y ahí tenemos un afino de la sedimentación, que nos asegura, bueno, que le haya quedado la carga hacia el otro lado. Y acá tenemos cómo avanza el líquido y cómo va girando los biodiscos, que tienen obviamente las bacterias pegadas, adheridas a cada uno de los disquitos. ¿Eh? Obviamente, cuando esto se ponga entre en régimen, van a estar todos los discos andando juntos, ¿no? Y todo el líquido atravesando los dos ejes. Fíjense cómo sucesivamente el biodisco se va sumergiendo y van pasando a la parte de líquido y a la parte de aire. El último tramo pasa al sedimentador laminar, que va a terminar por abajo del sedimentador, los sólidos van a quedar retenidos ahí abajo, y arriba vamos a tener el líquido ya con tratado y decantado. Bomba sumergible, de ahí pasaríamos a la parte de desinfección. Si esto es para tener un equipo totalmente sumergido. O sea, prácticamente del equipo lo único que se vería sería la carcasa. Eso es lo que se vería del equipo. Y la etapa esa, que para nosotros bueno, que es bastante complicada, porque ahí tiene toda una incorporación de iones, otro filtro, coagulante, o sea, podés hacer distintas cosas para afinar el líquido dependiendo de dónde vamos a descargarlo. Para nosotros hoy, por nuestra exigencia, eso es una cloración, directamente una cloración. Ahí está ¿Y sobre nivel. cómo se limpiarían la sedimentación de la segunda etapa sería? Lo que no estamos viendo ahí, justo está buena la pregunta, porque lo que no estaríamos viendo en el equipo son las salidas. Ahí abajo tendría que tener la salida, la purga de barros. O sea, ahí tendríamos que tener una cañería en este lado y en el otro lado. O sea, tanto en la etapa primaria como en el secundario tendríamos que tener la purga de ambos sólidos y la extracción de grasa en la parte superior. O sea que el video está lindo para mostrar cómo funciona, no estaría mostrando todos los detalles constructivos, porque si no vamos a tener que abrir y empezar a sacar cosas nosotros. Pero si usted se ¿Y esa fija, sedimentación que no se trataría en sí o sí? Sería un proceso aparte. los barros que vos sacás deberías tratarlos o deshidratarlos. El secundario, deshidratarlo, y el primario necesita sí o sí digestión. O sea, a esto le está faltando una etapa. Claro, claro, eso es. Cuando esto es domiciliario, a veces no te lo ponen, y está muy buena la pregunta porque una de las fallas que tienen todos los diseños que se hacen de este tipo de equipo, incluso los biodigestores que tenemos en Argentina.
No se pone porque te dicen, no, no importa, vos levantás la tapa, viene un atmosférico y te chupa todo. El problema es dónde va el atmosférico. Porque el atmosférico va a ir a una planta de tratamiento y va a llevar un barro que tiene grasa, tiene lodos, y no está la digestión de los lodos en este equipo. Si quisiéramos ser más cuidadosos, los lodos deberían ser purgados y mandados a un biodigestor de lodos. Claro, esto funciona, el funcionamiento es similar a compararlo con la de lechos percoladores. Este sería el sedimentador primario, que vas a tener las grasas que ya estás sacando en el primario con sus barros, y el final también serían barros del secundario, que serían el barro biológico que se desprende de los biodiscos. Pero Claro, claro, yo lo asocié a la depuradora exacto. nuestra, nada más que bueno, Ahí, no comprendía bien qué se hacía con los barros sedimentados después del proceso. Si esto lo Eso es lo que quería llevas, saber. claro. con esto Agustín tiene ya un 10 en el lecho percolador, porque se dio cuenta que los barros deberían ir a algún lado, deberían ir a algún lado, igual que las grasas. ¿Eh? Claro. Bueno, Esto está asociado, tiene tamaño domiciliario, pero si vos lo llevas a una escala un poco más grande, para llevar una planta tiene que tener la purga de barros, la purga de las grasas, de los flotantes, la de los Claro, ese barros sería un sistema secundarios, aparte a este. sí, y ir a tratamiento. pensá en tu primario, los primarios el uno y el 2 que en realidad vos las grasas las sacás a un cuenco que después lo manda a otro lado, pero que Sí, originalmente sí. se sacaba con un atmosférico. Entonces, esto si le falta una parte, está muy lindo en el líquido, pero hiciste muy bien, digamos. Esto es una de las fallas de los equipos que se presentan como domiciliarios. No te dicen una parte de la película. ¿Qué hago con todo esto otro? Entonces tengo que llamar al atmosférico. Y el atmosférico se lo tiene que llevar a algún lado. Lo mismo pasaría si yo pongo esto en una industria o lo pongo en un Ah, gastronómico. justo, te iba a preguntar, nuestro amigo el pollo de oro. Te mandaría en un camión atmosférico todo lo que le quedó del otro lado. Eso Claro, sí, a la cloaca irían eso pensé. líquidos más transportables. A veces es una decisión, porque yo en realidad necesito poder transportar el líquido, por lo cual hago todo esto, pero después sé que lo Bien. otro lo tengo que tratar en otra parte. ¿Mm? Entonces ellos agarrarían con el atmosférico y después nos los llevarían, Claro, pero no irían, nos arruinarían todo. Bien, ya entendí. irían Claro, la directamente, cañería. Tendrías iría una solución en el directamente a transporte de la descargar cañería. como descarga el atmosférico. Exactamente, exactamente, justo estaba pensando en eso. O Claro. sea, esto es lo más práctico. Si vos lo pensás en una, qué sé yo, en una vivienda unifamiliar o qué sé yo, un pequeño, un hotel o algo así, sí o sí, los barros primarios y las grasas tienen que venir, y los secundarios tienen que venir un atmosférico y llevárselos. Si no, te está faltando un pedazo de tratamiento. Lo que pasa es que cuando ya entras en la parte de barros, ahí empieza a aparecer lo que no tenía acá, que es inyección de oxígeno o digestión anaeróbica, ya complicás con gases, ya la cosa no puede ser manejada en un domicilio. Ya empieza a haber problemas. ¿Mm? Pero bueno, Con lo esto, importante es que lo asocien por ahí, a los que tienen lechos percoladores o los que por ahí sí lo entienden más, el soporte de los discos sería como las piedras del lecho percolador, nada más que van girando. Entonces están el tiempo que está en contacto con el líquido, después el tiempo que está en contacto arriba con el aire. Pero es el mismo soporte donde estarían adheridas las bacterias, en lugar de estar en las piedras, están en estos discos. Tiene Claro, el sus. tiempo de lluvia sería en donde no se moja la piedra, sería lo que giraría la rotación del disco, más o menos. Claro, exacto, viste que te va rotando los brazos del lecho y va regando, y hay momentos en que obviamente hasta que gira todo no se riega esa piedra. Sería este mismo proceso. O sea, en lugar de girar el líquido, acá te gira digamos, el soporte. lo importante es que ustedes vean cómo avanza el líquido. Avanza en sentido, digamos, de longitudinal y el disco gira transversalmente al eje, digamos, de incorporación del líquido. El líquido se va a ir tratando en la etapa uno, etapa 2, etapa 3 se va tratando y cuando termina en el sedimentador está totalmente tratado. Si esto fuera industrial, fuera, digamos, una ciudad, tendríamos que estar sacando las grasas por un lado, tendríamos que estar sacando los barros primarios y secundarios, mandándolo a un digestor. O sea, también eso se hace, porque cualquier sistema, salvo el de Laguna, que hace todo en uno, no hay otro sistema que pueda hacer todo en uno. Si bien yo los puedo hacer compactos, le podría haber agregado a esto
un módulo más donde incorporo oxígeno para digerir los barros. En algún momento esos barros digeridos los tengo que secar, los tengo que sacar de ahí. ¿Mm? Y miren qué divino lo transportan en camioncito, o sea, Mira, para ir armado. armaditos. Bueno, era más que nada para que vean cómo es el sentido del líquido. ¿Mm? Lo que no sé si era colombiano, para qué lo hablaba una gallega, pero bueno, no importa. Sí, hablaba Voy a hablar español. colombiano. Pero bueno, se interpretó mejor el funcionamiento, digamos, y por ahí comparando con el Sí, sí. lecho Sí, sí, que mejor. bien, que es por ahí lo que más hemos visto, digamos. Los que tienen plantas es lo que más se conoce. Ahora vamos a ir a una tecnología que es súper extendida. No es más nueva que los lechos percoladores. Los lechos percoladores se diseñaron en el 1800. O sea, los lechos percoladores tienen muchísimo más edad que casi todos los sistemas, salvo el de lagunas. Después se desarrollaron cuando había platita para comprar petróleo y con el petróleo producir energía y con la energía producir aireación, se desarrollaron las plantas de barro activado. O sea, esto se desarrolló muchísimo en Estados Unidos y en Europa, se abandonaron casi todos los sistemas anaeróbicos y los sistemas más lentos como el lecho percolado y se pasó a barros activados. ¿Cuál es la gran diferencia acá? El barro se llama activado porque yo en realidad mantengo una flora bacteriana, la mantengo en un estadio, en una edad, que pueden ser 3 días, 5 días, 15 días, dentro de una cuba. Y hago que me procese la materia orgánica que yo le doy y obtengo un rendimiento de 80-95% de eficiencia. Todas esas bacterias, en realidad, el desarrollo fue, che, en vez de ponerlas en un soporte, las pongo en una cuba y le empiezo a agregar oxígeno para que tengan oxígeno para vivir, pero a su vez para que se agite y se mueva. Las bacterias, es una particularidad de las bacterias, cuando ustedes la agitan, la mueven, tienden a aglomerarse, a formar flóculos. O sea, las bacterias largan el mismo péptido que se pegaba, ese mismo moco que lo pegaba a la pared de la piedra o a la pared del biodisco, lo mismo pega una célula con la otra. Se forma lo que se llama un floc. Después de un determinado tiempo, ese floc logra tener un peso determinado que hace que se sedimente fácilmente. Entonces logro que en vez de poner un relleno que me cuesta plata, no pongo el relleno. Lo que hago es incorporo oxígeno. Lo que nadie dice es que el relleno me cuesta plata para ponerlo, pero después por día no me cuesta nada. Acá no pongo plata porque no pongo relleno, pero después tengo que poner 24 horas por día energía eléctrica para meter oxígeno. Esa es la gran diferencia con el lecho percolado. Los dos son aeróbicos, totalmente aeróbicos, los tres, porque tenemos el biodisco, pero en este el oxígeno se lo tengo que poner yo. Lo tengo que agregar y no puedo parar. El primer tema es que si en un lecho percolado o en un biodisco se para, no termina la aerobiosis. Hay aerobiosis porque está entrando oxígeno de alguna manera. Acá, si ustedes esta cuba la paran, o sea, se para la aireación, se vuelve anaeróbica en 2 horas. Y pasó de tener un líquido que no tiene olor a un líquido que entra en descomposición en 2 horas, generando un evento de olores extraordinario. Eso hace que las plantas de barros activados, en principio, jamás puedan faltarle oxígeno. Entonces, vamos a tener que comprar un flor de grupo electrógeno para suministrar toda la cantidad de oxígeno para lo que necesitan las bacterias más lo que se necesita para mover todo el líquido. Se necesita mucho menos, perdón, oxígeno para que las bacterias vivan y coman que el oxígeno que necesito para agitar todo ese medio. Entonces, bueno, hay todo un tema en cómo calcular la potencia que voy a poner en juego, pero es mucha potencia. Estamos hablando de más de 200 caballos, así que imagínense si tienen que suministrar todos esos caballos con un grupo electrógeno. O sea, una pequeña usina tengo que tener. Entonces, una de las claves es que si yo voy a ir por esta tecnología, sí o sí tiene que estar acompañada con una corriente estable y con un grupo electrógeno que me banque la aireación, por lo menos la aireación en los momentos de corte de energía. Por otra parte,
Yo voy a tener una cuba, ahora vamos a ir más bien a la presentación, no sé si la encontraste. Bueno, ahí está. Ahora seguí a la siguiente. ¿Puedes avanzar? Fíjate si podés ir hasta el esquema que tiene la cuba más los sedimentadores. Dale un poco más, más, después volvemos. Ahí. Vamos ahí. Lo que necesitamos es una cuba que yo voy a tener llena de barros. Ahí está entrando un caudal con una concentración de DBO. Q0 por S0. Eso es el caudal inicial por la concentración que yo le cargo. Dentro de esa cuba, que se calcula de una determinada manera, tiene un determinado volumen, van a vivir una cierta cantidad de bacterias que le vamos a llamar X. Esa cantidad de bacterias va a ser X, son una cantidad de kilos por metro cúbico, que se miden como sólido suspendido de licor mezclado. Después vamos a ver cómo se miden, pero es un análisis bastante sencillo. Se hace una filtración y se saca cuánto barro hay. De ese barro se asume que la mayor parte son bacterias, porque asumimos que el X de ingreso, el X0, es 0. O sea que no ingresan otros barros al digestor. Automáticamente, el digestor, porque es mezcla completa, tengo todo aireado, todo mezclado, apenas ingresa ese 0 se transforma en S, que es el valor de salida. No es milagroso, sino porque está todo mezclado. En el tiempo que va a tener residencia, todo el contenido líquido tiene el valor de salida. O sea, apenas ingresa el líquido, en el reactor ya tengo la concentración de salida, nada más que está mezclada con bacterias. Entonces, lo que tengo que hacer es pasarlo a un sedimentador y sacarle todas las bacterias. Todas esas bacterias que saco me permiten salir con un caudal efluente que tiene una pequeña concentración XE efluente que es casi 0, si anda bien, y ese que es el valor de salida, que es un 10% o un 5% del valor S de entrada. Este milagro sucede porque tengo una cantidad de bacterias activadas, por eso se llama barro activado. ¿Cómo las activo? Las bacterias que saqué en el sedimentador secundario, las retorno a la cuba. Pero no las retorno a todas, retorno una parte. ¿Por qué no retorno a todas? Porque si no tendría una generación infinita de bacterias, habría cada vez más gente comiendo ahí adentro. Es como si ustedes tuvieran un asado, invitan a 10 personas y el asado alcanza para 10 personas. Ahora resulta ser que entran otras 10, ya el asado no alcanza para otras 10. O sea, hay 20 que se empiezan a morir de hambre. Y si entran otros 10, o sea, la comida no alcanza para nada. Entonces yo en realidad tengo que ir, o sea, comieron los primeros 10, saco eso, meto otros 10 y le doy la misma comida. Entonces puedo mantener la cuba siempre con los mismos 10 comensales. Para eso, los que nacen tienen que salir. Por eso tengo una purga abajo, que es QW por XR, que es la cantidad de barro salida. ¿Cómo se calcula eso? Con la edad del lodo que está ahí abajo, que es una cosa media complicada, pero veámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo 100, si X es 100 y tengo que tener 100 y me nacen 10, hay 10 que tengo que retirar. O sea que retorno 100 y retiro 10. Entonces siempre tengo 100 adentro del reactor. Eso se llama regular la edad del lodo. Si yo quiero que el lodo tenga menor edad, retiro más barros y hago que se generen bacterias más nuevas. Después lo vamos a ver con una curva, pero lo vamos a ver después, porque si no los quiero perder. Las bacterias jóvenes son como los muchachos jóvenes, comen mucho. Entonces, me conviene tener bacterias jóvenes porque comen como loca. Pero, Silvina, que te estás riendo, como todos los jóvenes, son inestables. Entonces, son muy inestables, hay que tenerlo con mucho cuidado, temperatura, pH, nutrientes, vitamina. Hay que abrigarlo, hay que hacerle todo porque son muy jóvenes. Y eso hace que el reactor requiera un control extremo.
una persona por turno al lado del reactor mirándolo cómo funciona. Entonces no nos conviene. Ahora, si empiezo a sacar más bacterias, empiezo a envejecerlas las bacterias. Comen menos las bacterias viejas, pero son más estables. No requieren tanto control, no requiere que le ayuden tanto, se arreglan solas, no tiene mayores problemas. ¿Cómo te estás riendo? Lo viejito funciona. La viejita funciona. Entonces, si logro tener bacterias con 10 o 15 días, tengo un lodo más estable. Eso hace que requiera mucho menos control y es ideal para pequeñas poblaciones o establecimientos que no van a tener gran control. Su problema es que como comen menos, tengo mucha cantidad, pero comen poco. Entonces tengo que tener más cantidad de los viejitos para que coman la misma cantidad que le daba de comer. Entonces el reactor es más grande. El reactor se vuelve más grande y tengo que poner más oxígeno para que todos estén felices, moviéndose y respirando. Entonces, si quiero para altas concentraciones, voy a a edades bajas de lodo, con reactores pequeños, con muchas concentraciones de barro. Si quiero y saco, digamos, mucho barro, eso me genera muchísimo barro que tengo que deshidratar y como preguntó Agustín, ¿qué hago con el barro? Tiene que ir a digestión. Entonces tengo que tener cuidado porque eso genera muchísimo barro. Si en cambio me voy corriendo y empiezo a sacar más barro, menos barro, menos barro, menos barro, las bacterias se envejecen. Como las bacterias se envejecen, sedimentan mejor, puedo retornar más, pero necesito un reactor más grande. Y tengo que poner más oxígeno. Entonces me cuesta más como inversión, menos como operación. Es un juego que tienen quienes diseñan este tipo de sistemas. Volvamos al principio ahora. Esto es como para que después lo vamos a meter en una curva que lo va a complicar más y entienden menos. Y yo parezco que soy más inteligente. Oh, te pasaste. Bueno, una más. Bueno, acá entonces el efluente va a ingresar a un reactor. A ese reactor, así como lo ven, van a estar como con mucha aireación. Va a tener mucha aireación. Va a estar todo mezclado. Las bacterias están con una cantidad de oxígeno muy importante y se van a pegar unas con otras. De ahí voy a pasar a un sedimentador. En este lugar, las bacterias van a tomar el líquido que entra, lo van a degradar rápidamente, lo van a convertir en agua y dióxido de carbono y algunos productos de descarte. Pero ya en ese reactor, la eficiencia es del 95%. Ahora, el resultado de lo que me da afuera y lo que yo voy a tirar va a depender de cómo se comporta el sedimentador secundario. Si fallo ahí, estoy perdido, porque las bacterias tienen un poder de degradación enorme, son bacterias, o sea, es barro biológico, que se va a degradar muy rápidamente. Así que si se me llega a escapar, estoy frito. Los defensores de este sistema dicen que da eficiencia del 95% en muy pocas horas. Los detractores dicen siempre y cuando no se te escapen las bacterias. Bueno, el problema está que normalmente se escapan las bacterias. O sea, ¿no? Es bastante difícil controlarlo al bicho este. Es bastante difícil, requiere mucho manejo de mucho personal. Mucha energía, mucho oxígeno, mucho control de laboratorio, mucho control de personal. Esto es todo lo contrario a lo que veníamos viendo hasta ahora. Ahora la eficiencia es altísima. Prácticamente es el único sistema que yo podría usar si se me ocurre, qué sé yo, tratar los líquidos cloacales de Rosario. Porque si no, cualquier sistema es tan grande que se me vuelve oneroso. Entonces, yo voy a las plantas, qué sé yo, de Buenos Aires y voy a encontrar muchas de barros activados. Rosario está ahí en el límite entre barro activado o un doble ciclo de lechos percoladores, o dividirlo en 2 o 3 plantas de lechos percoladores. Santa Fe podría soportar, es el límite prácticamente para lechos percoladores, 500.000 habitantes. Después se vuelve gigante y conviene pasar a barro activado que achica el tamaño. O sea, lagunas ni hablar, porque para ese tamaño de población necesitamos una ciudad de hectáreas. Fíjate, pensá en Galve que tiene, ¿cuántas hectáreas tenés, Silvina? Pero está como en 20 hectáreas más o menos. Y son 25.000 habitantes. La otra vez creo que le habíamos dado cuánto, creo que era una hectárea por cada 3.000 habitantes o algo así. Si no me equivoco, era una hectárea cada 3.000 habitantes. Está silenciada, Sil.
No, no, sí, me parece que sí, que era una hectárea cada 3.000 habitantes, una cosa así habíamos dicho, Sí. Así que, me bueno, parece. de todas maneras la planta, porque con todas las superficies extra, terminás con plantas de más de 20 hectáreas con total facilidad. Lo que hace, digamos, que si tuviera que ir a una ciudad de 500.000 habitantes, bueno, es inviable con lagunas. Lechos percoladores, que eso tenemos lechos percoladores en Rafaela, que están en el orden de los 120.000 a 150.000 habitantes, y ya es una planta que tiene como 5 hectáreas llenas de lechos percoladores. Buenos Aires tiene plantas grandes de lechos percoladores, pero ya cuando ya escalan pasan a barros activados. O sea, cuando ya la población es muy grande, la cantidad es muy grande, uno va a barros activados, no quedan muchas alternativas para ser compactos. Lo que tiene el barro activado es que con un buen diseño logro en pequeña superficie un tratamiento muy, muy adecuado. Pero el corazón del equipo no es el reactor, es el reactor más el sedimentador. Como ustedes vieron en el esquemita, van los dos de la manito. ¿Eh? No puede fallarme ninguno de los dos. En los lechos percolares por ahí tengo alguna rotura de barredores, se me escapa un poco de barro, pero son barros bastante estabilizados, con poco problema. Acá no se me puede escapar esto. Y vamos a ver que dependiendo de las condiciones que se den, puedo generar condiciones totalmente inadecuadas para la sedimentación. O sea, la sedimentación es casi una ciencia en barros activados. O sea, el reactor, que parece ser lo más difícil, tengo que calcular el tamaño del reactor, es fácil de calcular. La potencia de los aireadores, de los mezcladores, es fácil de calcular, son numeritos. Pero cuando llego al sedimentador, cualquier falla en el proceso va a hacer que la sedimentación no se produzca. Y si no se produce, se me escapan los barros. Y si se me escapan los barros, ahora la eficiencia no va a ser del 95%. Capaz que sea del 50 o del menos 25. Porque si se escapan barros puede ser peor que el efluente crudo. Entonces ahí tengo un punto clave. Avanzamos al siguiente. Bueno, acá está la clave, digamos, el barro con el efluente que viene acá. Tiene que sedimentar. Acá hay un tema, los sedimentadores en un lecho percolador se calculan para 2 horas de permanencia. En 2 horas el líquido sale limpio y el barro sale por abajo. Y la verdad que como el barro lo voy a mandar a un digestor, me frega cómo está el barro. Acá el barro va a volver a la cámara de aireación. No puede volver anaeróbico, tiene que volver aeróbico. O sea, tiene que volver con oxígeno remanente. Por lo tanto, en el sedimentador, en el retorno del sedimentador, el oxígeno no puede bajar de 0,5 ppm. Y adentro de la cámara de aireación nunca puede ser menos de 2 ppm. Pregunta de examen. Anote. Adentro de la cámara, 2 ppm de oxígeno. Ustedes dirán es poco, pero hay que meterlo porque eso va con energía eléctrica. Y en el retorno no menos de 0,5. El barro no puede volver anaeróbico. Salvo que, porque siempre hay un salvo que, yo lo diseñe para eliminar nitrógeno. Esto quiere decir que yo el barro lo tengo que sacar muy rápido de adentro del sedimentador. Quiere decir que la sedimentación tiene que ser mucho más rápida que en un lecho percolador. De hecho, percolador, yo con 2 horas estaba bien. Acá necesito que esto no pase los 30 minutos. O sea, yo en 30 minutos tengo que estar sacando esos barros y volviéndolos a la cámara de aireación. ¿Qué pasa si el barro se queda sin oxígeno en el sedimentador? Las bacterias que yo tengo, después lo vamos a ir viendo con más detalle, nos va a llevar un par de clases, esta clase que viene, esta y una clase más, para poder desentrañar un poco la metodología. Si el barro se queda sin oxígeno molecular, o sea, sin que yo tenga oxígeno molecular, las bacterias ahí son aeróbicas, pero tienen la capacidad de pasar un mecanismo fermentativo. Eso quiere decir que no se van a morir si las dejo sin oxígeno al principio. Van a buscar oxígenos de otras fuentes.
Van a buscar oxígeno de los sulfatos y los van a convertir en sulfuro de hidrógeno. Y van a buscar oxígeno de los nitratos y lo van a convertir en nitrógeno. Ambas cosas son ¿qué? El sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno. Gases, son gases. O sea, yo tengo una molécula adentro que es nitrato, que tiene nitrógeno y oxígeno, o sulfato que tiene azufre y oxígeno. Si yo le saco el oxígeno por reducción, se lo quedan las bacterias para sobrevivir. Esto se llama, digamos, ponerla en anoxia. Yo pongo en anoxia las bacterias, le saco el oxígeno molecular. Las bacterias buscan tomar el oxígeno de las moléculas que tienen oxígeno. Nitrato, fosfato y sulfato. Y les retiran el oxígeno, reduciendo esos compuestos. En el caso del azufre, se forma sulfuro de hidrógeno, que es un gas, y en el caso del nitrógeno, que es el más abundante, se forma nitrógeno, que es un gas. Cuando se forma ese gas en el sedimentador, los barros se adhieren a las burbujitas de gas y suben. Entonces empiezan a flotar en el sedimentador y como estos sedimentadores no tienen trampas arriba, se empiezan a escapar por los vertederos. Así que no solamente no lo puedo sacar, sino que se me escapan. Se me escapan por arriba. La primera reacción que tienen todos los operadores es abrir mal la válvula de recirculación para sacar el barro lo más rápido posible, lo cual acelera el proceso de enviar barros a la cuba sin el respaldo de la cantidad de comida suficiente. Y ahora vamos a ver que ahí aparece otro problema, que hay otras bacterias que son más hábiles que las que se pegan para conseguir comida, que son bacterias filamentosas. Lo vamos a ver bien después en un esquema. Va a ver que esas bacterias se van a desarrollar mucho y van a impedir la sedimentación. Entonces, cuanto más quiera retornar, peor es el proceso, o sea, voy para atrás. Entonces, el sedimentador, es el núcleo, digamos, del tema. Si yo manejo bien el sedimentador, si la edad del fango es la adecuada, si la sedimentación es adecuada, yo voy a poder retornar el barro que necesito, purgar el resto y todo va a andar fenómeno. El problema es que la capacidad que tiene estos sistemas en desequilibrarse es muy alta. Entonces requieren mínimo un operador por turno al lado del equipo, lo cual ya es un problemón. Bueno. Las variantes de lodos, ahí las vamos a ver: carga fuerte, mediana, pequeña, aireación prolongada. Tiene mucho que ver con ese gráfico ahí poco entendible. Lo que está abajo de todo dice 3, que es el crecimiento neto bacteriano. Cuando yo pongo comida, las bacterias empiezan a crecer y empiezan a tener un crecimiento neto. Ahora, para tener un crecimiento, tienen, digamos, lo que se llama respiración, asimilación por respiración. O sea, asimilan la comida respirándola, que la curva de arriba, la 1. Pero también aparece lo que se llama respiración endógena, que es de las bacterias que se mueren, y aparece una respiración, digamos, endógena que respira o come las bacterias que se van muriendo. Entonces depende de en qué lugar esté yo de eso. Si estoy en bajas cargas, en altas cargas, se produce una u otra. Cuando se produce, digamos, con alta respiración endógena, el crecimiento neto es bajo, hay poco barro, las bacterias son viejas y el sistema es estable. Si me voy para la otra punta, toda la respiración es asimilativa, entonces se produce un gran crecimiento de bacterias, o crecimiento neto. Eso da como resultado gran cantidad de barros que hay que mandar a disponer, bacterias más jóvenes, difíciles de sedimentar, y una alta inestabilidad del sistema. Entonces, me manejo de acuerdo a mis necesidades en lo que figura ahí, como carga fuerte, mediana, pequeña, aireación prolongada. Para poblaciones pequeñas o lugares donde voy a tener poca tensión, va la aireación prolongada, que es baja aireación, la eficiencia es altísima, porque le doy muy poca comida. Como le doy muy poca comida, las bacterias se mueren rápidamente y pasan a ser comida de la siguiente generación, y mantiene el lodo muy bajito, pero altamente estable. Lo que pasa es que necesito reactores muy grandes. Si voy a carga fuerte, que es la otra punta, es la de mayor carga, yo puedo poner
muchos kilos de DBO por kilo de fango por día, 0,5 kilos, pero fíjense, 0,5 kilos de DBO por kilo de fango quiere decir que estoy generando 2 kilos de fango por kilo de DBO que pongo. Y 1 kilo lo dejo y 1 kilo lo saco. O sea que estoy produciendo una cantidad de fango gigante, frente a que en el otro la producción de fango era 0,07, o sea, muy, muy, muy baja. Entonces, bueno, ahí tengo, con esta gráfica, o sea, los diseñadores eligen el sistema. Y ahora vamos a ver la gráfica siguiente, que es un poco más complicada, pero que me permite seleccionar el tipo de tratamiento que yo quiero. O sea, de acuerdo a las cargas básicas que pongo, de acuerdo a los kilos de fango que tengo en el depósito y de acuerdo a los kilos de DBO que tengo que eliminar, elijo un sistema de tratamiento. Acá abajo está, digamos, los de agresión extendida y en el otro punto, el 5, son los de superactivación que tienen baja eficiencia pero sirven para bajar muchísimo la carga orgánica. Este es el número 5, ahora, si vos lo marcás, acá arriba, ¿no? El 5 es el 5. Esto es superactivación, esto se usa para efluentes industriales muy, muy, muy cargados, y el de acá abajo, el que está al extremo inferior, se usa para poblaciones muy pequeñas. O, por ejemplo, barro activado como este tiene, qué sé yo, el shopping, el portal en el Rosario, tiene ese sistema. Entonces, prácticamente no lo atienden porque en realidad es tan baja la carga que ellos vuelcan a cloaca después. Pero con esa baja carga les alcanza para lograr los valores de descarga. Y después los convencionales, el gran grupo de reactores está acá en el medio. Eso en cuanto a la carga másica, o sea, depende, digamos, de la carga que yo ponga, elijo el tratamiento. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perdidos, hasta yo me estoy perdiendo. Bueno, avancemos un poco más. A su vez tengo que ver cómo le meto el oxígeno, porque a esa cuba, que la trato de hacer cuadradita para que se mezcle todo, tengo que ver cómo le meto el oxígeno. Hay varias formas de meter oxígeno. La tradicional vieja forma de meter oxígeno era con aireadores de superficie. Eran grandes aireadores con motorreductores gigantes que producían una proyección del barro hacia la atmósfera, igual que en las lagunas aireadas que habíamos visto la otra clase. Eso tiene un problema, que es el quemado de los motores, pues están en una nube húmeda todo el tiempo. Después se desarrollaron otro tipo de inductores de burbujas, también con motores, flotantes o no, que inyectan el oxígeno, el aire, en la cuba. En esos dos modelos, tanto el que proyecta como el que inyecta burbujas con un motor, las cubas son de pequeña altura, para asegurar que el oxígeno llegue a todos lados y logre la mezcla. Entonces las cubas son playitas, no más de 2 metros, 3 metros de altura. La eficiencia de que la burbuja de aire que ustedes lograron se disuelva en el líquido y llegue a la bacteria es bajísima, es del orden del 8%. Quiere decir que hay que meter muchísimo aire para que las bacterias respiren. Todo lo contrario que en los lechos percoladores, todo lo contrario que en los biodiscos. La otra forma de meterlo que sería en apariencia más eficiente, que es meter un burbujeador en el piso. Pongo un generador de burbuja en el piso y uso todo el tirante de la cuba para que esa burbuja se disuelva. Porque ese oxígeno que ustedes meten con el aire, para disolverse, tiene que salir de la burbuja y pasar al líquido. La eficiencia de eso es baja, aunque no nos parezca. La disolución del oxígeno que está en una burbuja de aire en el agua es baja, no es muy alta. Entonces lo que nosotros necesitamos es pasarla al aire. Para que hacer eso, como voy a meter en el piso la burbuja, lo que hago es generar una gran columna de líquido de 6 u 8 metros de altura y le meto las burbujitas desde abajo, lo más chiquitita posible, al tamaño de micro burbujas, de manera de aumentar lo máximo que yo pueda la eficiencia de transferencia del oxígeno de la burbuja de aire a la película de líquido.
Cuanto más chiquitita la burbuja, más eficiencia va a tener en pasarlo. O sea que tengo dos métodos, tres métodos. Sería uno en superficie, que es proyectando el líquido para arriba. El otro es como un macro burbuja, que es con un eje metiendo burbujas hacia abajo. Y el último, que es inyectando burbujas desde el fondo para arriba. Ahora, a esos tres métodos de meter oxígeno le tengo que sumar cómo lo agrego en la cuba. Si la cuba es cuadrada, busco que sea lo más simétrico posible. Ahora, si la cuba es alargada, tengo lo que sigue en la que va a mostrar Araceli ahora. Tengo ahí tres sistemas de meter oxígeno. Uno lo mete todo a la entrada, el otro lo mete escalonadamente y el otro mete oxígeno a la salida. Uno es tipo clásico, el otro es steep aeration y el otro es biosorción. Bueno, ¿para qué se hace esto? El de arriba es convencional, yo meto todo el oxígeno que puedo dentro de la cuba, para que se mezcle completa. Lo que suele pasar es que yo tengo una cuba que tiene toda una cantidad de aire impresionante, pero resulta ser que el líquido concentrado entra en el primer tramo, donde más oxígeno necesito. Después tal vez al final no necesito tanto oxígeno. Entonces se desarrolló el steep aeration, que es lo dentro escalonado, porque entonces mando el oxígeno que voy necesitando en cada etapa de una cuba alargada. Y el último es el que se usa para producir una nitrificación a propósito en la cámara de aireación. ¿Se acuerdan que les dije que si yo dejo el sedimentador sin oxígeno, se produce lo que se llama desnitrificación y el nitrógeno se va para arriba y se lleva a los barros? Para que eso no pase, lo que se suele hacer es profeso es volver el líquido, pero meter el líquido que viene con algo de aire en un lugar donde no hay aire. Y lograr que esa desnitrificación se produzca dentro de la cuba de aireación. Cuando se produce esa desnitrificación, la cuba de aireación, el nitrógeno se va a ir para arriba, se va al aire, pero no me importa que estén los barros suspendidos porque tengo mezcla completa, se van mezclando. Entonces yo logro que se desprenda el nitrógeno, pero en la cuba de aireación, no en el sedimentador. Cuando lo poco de nitrógeno que puede haber pasado entra en la parte de alta aireación, se vuelve nitrato, pasa a la cuba, pero ya hay menos nitrógeno posible de desnitrificar. Ese equipo, el de biosorción, es un equipo especial para desnitrificación. Todo un despelote. Bueno, lo vamos a ir viendo en detalle y más tranquilo, porque lleva bastante tiempo. Así que esto lo vamos a dejar acá ahora, para después tomar, no sé qué seguía la siguiente, a ver cuál es la siguiente. Creo que muestra, no. Vamos a dejarlo para, ahí muestra distintos tipos de sectores. Vamos a dejar acá y la próxima volvemos a retomar con el crecimiento bacteriano, cómo se eligen y cómo vamos a ir metiendo el oxígeno. Lejos de este proceso, que es el más eficiente, es el más complejo. Tiene muchos despelotes que hace que requiera mucha operación, por eso son tan caros. Igual hay veces que no hay alternativa, son los que van. Es muy usado por la industria porque son justamente los que tienen gran descarga orgánica y poca superficie. Entonces los usan muchísimo. Lo que pasa es que en una industria pueden darse el lujo de meter 2 o 3 operarios trabajando ahí todo el día. Por ahí en una planta de tratamiento de líquidos locales eso no es tan común, salvo que sea gigantesca. Bueno, vamos a preguntas y creo que Araceli va a explicar algo sobre las preguntas que vienen, que no sé si ya están cargadas o se cargarán. Ya están cargadas, recién le cambié el tiempo a 30 minutos para que puedan tomarse un poquito más de tiempo. Gracias, Araceli. Igual, Gracias. de nuevo, pueden hacerla 8 veces, puse, para que puedan repetirlo 8 veces. Espectacular, espectacular. Y de Ahí yo última, ya lo hice por los de Araceli. Y no sé si hoy bueno, hasta las 7:30 o las 7, pero yo me tengo que retirar, así que. no, igual está abierto, se abría a las 6:30 de la tarde y está abierto hasta mañana a la 1 de la tarde. Ah, bueno. Así que tienen tiempo, no sé si alguno tiene inconveniente con el horario, necesita, no sé, más tiempo, pero me No, parece está. que, no sé. No, está bien. ¿Mm?
Si no lo No, vemos, está bien. pero Por otra parte, si ustedes tienen duda, pueden escribirnos. Creo que están los WhatsApp, los mails, para que puedan escribir y sí, preguntar. cuando contestan igualmente en el foro, a nosotros nos llega por mail, como lo que le habrán llegado cuando yo di los avisos de retraso de las clases. Sí, Y sí, si no, sí. bueno, y si no, la gente de Agua tiene nuestro mail de Aguas, cualquier cosa. Eh, Sí, sí. Nuestro teléfono para llamar, no te dudas. Ah, ya Eh, te dejo. no, pero bueno, entonces, ¿quién me dijo? Nico, vos ya lo probaste a hacer. Sí, yo lo hice yo. Y bueno, se ve bien, se entiende, o Sí, sea, sí, todo bien. bien, 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 porque por ahí es complejo armarlo. Así que bueno, nada, con respecto a eso es todo sobre lagunas y debe haber 24 preguntas, así que cada vez que lo reintenten hacer, les puede llegar a tocar distintas preguntas. Yo lo miro a Alejandro y creo que te está mirando ahora, sería Alejandro, así con una cara como diciéndote. El No. 20 de julio del año que viene no la voy a saludar a esta niña. Pero yo te dije que, o sea, tenés muchas opciones de hacerlo y son más difíciles que el primero. Así que Ah, qué cualquier buena cosa. Sí, persona. sí, Qué buena justamente persona. por eso te lo digo, justamente. Para No, nosotros que no tenemos la nada de esto idea de es poder Santa Fe es intercambiar, complejo. digamos, si ustedes quieren, nos escriben, no hay ningún problema. O sea, la idea no es una nota acá, es poder ver si rescatamos, digamos, lo que quedó perdido en las clases. Claro, por ahí aprovechen, háganlo un poco a conciencia al leer e interpretar la pregunta, y si ven que le Claro. erran, fiero, y cuando leen la respuesta no se entiende el por qué, anótenla, entonces el jueves lo podemos ver, a ver cuáles vienen en donde les genera alguna duda o la cantidad de respuestas o algo por el estilo. Yo creo que de ese intercambio entre todos donde más podemos aprender, porque a algunos le van a surgir dudas que otros no tienen o creen no tener, y ahí me parece que es más enriquecedor. Y nos da Sí, una oportunidad a nosotros de poder expresar algo que por ahí en la charla no estaba. Este, la clase que viene, que sería la del jueves, vamos a tratar de terminar, o sea, repasar un poquito el concepto de barro activado y tratar de terminarlo. Después, martes y jueves de la semana que viene, van a tener dos clases con personas invitadas. ¿Eh? En una vamos a abordar un poco más el tema de tratamiento individual para aquellos que no tienen sistemas cloacales, que puedan ver un poco más, que se usa mucho para barrios, se usa mucho para donde no tengo posibilidades de tener red cloacal. Y vamos a ver con una persona que viene, una profesional que es del ENRES, vamos a abordar, digamos, el tratamiento por el punto de vista de lo que ve quien controla. O sea, las deficiencias que encuentra y el no entender el por qué nos pasan ciertas cosas que tienen que ver con nuestras formas de operar muchas veces. Pero es bueno, digamos, que del otro lado nos digan que con ciertas cosas podríamos cambiar o mejorar. Entonces vamos a ver el tratamiento, pero desde el punto de vista del controlador. ¿Mm? Y yo no voy a estar porque me voy a tomar unos días, así que no lo voy a ver. Lo lamento muchísimo, la semana que viene no lo voy a poder ver. Que no saben cómo los lamento. bueno, me van a tener que aguantar a mí que voy a tener muchísimo menos datos por diapositiva que lo que les da Edgardo, pero bueno. La idea también es repasar un poco general lo que es el pretratamiento que va para todas las plantas y lo que es la cloración y por El ahí tratamiento qué de hacer con barros. los barros. Esas tres Eh, cosas va a estar abordando Araceli la semana que viene, martes y jueves, que sería pretratamiento, posttratamiento y digestión. Bien. No sé, ¿alguna duda en general de lo de biodiscos, barros? No me pregunten la semana que viene que yo no estoy tan clara. Pregúntenle a él ahora. De todas maneras, después nos queda una clase más y después sí, yo no sé si ya les dijeron que tienen la del 28, 18. es en Rafael, así que me dijeron que Agustín va a preparar los choripanes. No sé si así, Agustín, no sé si tenés claro eso. No estaba informado, pero si me lo habilitan, pues sabés que yo voy, prendo fuego y le encajo nomás. Bueno, y Gustavo entonces hace la recorrida.
Nos mostrás las bacterias, todo. Toda la planta. Bueno, O por ahí, como vayamos allá, Rafaela, creo que hay Yo me cargo el asado, le ayudo a Agustín. Está Facundo que por ahí puede hacer de guía. tenemos otro de Ay, Bien. cómo lo Rafaela. quemaste. bien. Escuchá, ahora vos gestionás los permisos, yo me encargo de lo otro. Listo. Claro. Es difícil